Hola amigos, el libro de los Hebreos es muy particular porque entrega nuevos elementos esclarecedores sobre la esperanza de ser salvo. Aparece Jesús como centro del plan divino ofrecido para todas las personas de todas las épocas de la humanidad. Ese plan, según el autor del libro, nos da mejores provisiones y da como ejemplo principal la figura de Cristo intercediendo por todos los seres humanos en el santuario del cielo, hecho por la misma mano de Dios. Los invito a conocer mucho más de este tema en Tiempo de Paz. Bienvenidos. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad el nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto poder saludarles y darles la bienvenida aquí a Tiempo de Paz. Hemos estado estudiando durante estos últimos capítulos acerca de la carta a los Hebreos, este libro del Nuevo Testamento que está para nosotros, para comprender, para entender de mejor manera, especialmente la persona y la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, te invito desde ya para que puedas tener la Biblia, la palabra de Dios, y así juntos poder abrirla, estudiarla y encontrar estas tremendas bendiciones para cada uno de nosotros. Y especialmente vamos a pedir para que Dios te pueda bendecir, para que sea un momento especial, un tiempo de paz en tu vida junto a tus seres amados. Te invito entonces a que podamos dar inicio orando a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, en esta hora te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Rogamos que sea tu presencia la que nos dirija y que puedas estar, Señor, con cada uno de nuestros amigos donde quiera que ellos estén. Bendícenos, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado conversando, hemos estado en los capítulos anteriores hablando acerca de esta estrategia interesante, estas palabras de exhortación que, según nosotros creemos, el apóstol Pablo les da a esta audiencia muy particular, a cristianos que creían y tenían y profesaban la fe cristiana, pero que tenían sus raíces en el judaísmo. Es entonces cuando el autor de la carta a los Hebreos comienza a presentar de una forma muy especial a Cristo Jesús, pero en un comienzo le llama el Hijo.
Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el Hijo del Padre, está posicionado de una forma muy especial que le llama la entronización o sentado a la diestra de la majestad. Todo eso ya lo hemos conversado, ya hemos visto de qué manera Cristo Jesús es presentado de una forma exaltada debido a la obra y ministerio que Él iba a comenzar a realizar después de la resurrección. Y es lo que el autor de Hebreos quiere enfatizar, que nosotros tengamos en cuenta, que la iglesia cristiana tenga en cuenta la obra de Cristo Jesús después de su ascensión y de su resurrección. Por lo tanto, cuando vamos al capítulo 2 de Hebreos, nos vamos a encontrar también con que no solamente Cristo está siendo exaltado y posicionado de una forma extraordinaria, esta glorificación que recibe de parte de Dios, Dios Padre, sino que también vuelve a contrastar que aquel excelso que fue recibido en el trono de gracia o de la majestad fue también y es uno con nosotros, que se humilló a sí mismo para llegar a ser y tener nuestra propia naturaleza. La obra de Cristo Jesús en nuestro favor está resumida en el capítulo 2, desde el versículo 14 al 18. Si ustedes me permiten, y leamos juntos el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, verso 14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Encontramos aquí, en el capítulo 2 del versículo 14 en adelante, la primera partícula en esa frase dice, así que, por lo tanto, por lo cual. Entonces nos está automáticamente llevando al contexto anterior. ¿Qué era? Cristo fue exaltado, pero Cristo también fue hecho menor que los ángeles, es decir, fue posicionado menor que los ángeles. Y se está refiriendo cuando Cristo adoptó la naturaleza humana y vivió junto con nosotros y siendo uno igual a nosotros. Y aquí está diciendo el primer verbo que ocupa en el accionar de Cristo es destruir. Curioso. Porque el creador del mundo y del universo aquí está diciendo que una de las acciones que hizo al venir a compartir es destruir. Pero es destruir no al ser humano naturalmente, sino que es destruir la muerte. Y el que dominaba la muerte, el que tenía, dice literalmente, el imperio de la muerte. Luego dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. Primero viene a destruir la muerte y luego viene a liberar a aquellos que tenemos miedo de la muerte y somos esclavos de la muerte. Posteriormente, en el versículo 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Un tercer verbo es socorrer. Destruir, liberar, socorrer. El verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El cuarto verbo de la obra de Cristo Jesús es expiar, es purificar, expiar los pecados del pueblo, de la iglesia, de sus hijos. Por lo tanto, aquí encontramos que para poder expiar tiene que ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote para Dios. En favor, dice, de Dios. En lo que a Dios se refiere, es interesante notar que esta secuencia parte desde la cruz, destruir la muerte, continúa con la liberación de la esclavitud de la muerte, luego viene socorrer y expiar. Es una secuencia que parte en la cruz y continúa con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y termina diciendo el verso 18 de esta porción de la Biblia, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Interesante que repite la idea de socorrer. Esta vez a los que constantemente continúan siendo tentados, incluso después de la muerte de Cristo en la cruz.
Los verbos de Cristo obrando en favor de su pueblo tienen mucho que ver con su ministerio. Y cuando vemos esta faceta del ministerio, nos vamos a dar cuenta que la persona de Cristo Jesús recobra un sentido muy especial, no solo para la iglesia del tiempo del autor de Hebreos, sino también especialmente para cada uno de nosotros. Entonces, no se olvide de estos accionares o ministerios de Cristo Jesús: destruir la muerte, liberarnos de la esclavitud, socorrernos, expiar los pecados del pueblo. Naturalmente, cuando el autor estaba hablando acerca de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, estaba hablando de la necesidad de la muerte de Cristo Jesús. Pero qué interesante, porque dice que para destruir la muerte y al autor de la muerte, o al que tenía el imperio de la muerte, el dominio de la muerte, tenía que ser con la muerte. Muchos tal vez se han preguntado por qué Moisés en el desierto Dios le ordenó levantar una serpiente para la sanidad del pueblo. Juan capítulo 3 también muestra y señala y dice: así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que Cristo Jesús sea levantado para que tengamos la vida eterna. ¿Por qué no un cordero y una serpiente es la que está representando a Cristo Jesús? La verdad que no está representando a la persona de Cristo Jesús, porque la Biblia en el Antiguo Testamento señala que es el cordero, los animales que eran ofrendados o sacrificados, los que señalaban y mostraban a Cristo Jesús. ¿Por qué entonces allá en el desierto se levantó una serpiente? Porque está haciendo alusión a lo que el autor de Hebreos quiere señalar, diciendo que así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Cristo al tomar la naturaleza humana participó de nuestra vida, nuestra naturaleza. Pero la muerte de Cristo Jesús tiene que ver con el antídoto para el problema de la esclavitud, de la muerte. Con su propia muerte vino a solucionar nuestra condenación, nuestra muerte. Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que la paga del pecado es la muerte. Y como todos nosotros somos pecadores, entonces la muerte eterna es la consecuencia y la condenación que cada uno de nosotros merece, cada uno de los seres humanos, todos somos pecadores. Por lo tanto, Cristo vino a asumir esa muerte con su propia muerte. Y literalmente aquí en Hebreos dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Qué interesante, que con la muerte de Cristo nos libra a nosotros de la muerte. Pero alguien podría decir y entender, ¿no? Lógicamente, ¿cómo es posible si aún todavía existe la muerte y todos los días están seres humanos muriendo? Aquí se está refiriendo a aquella muerte definitiva, la muerte eterna. Y es como, por ejemplo, cuando dice y dar y destruir no solo la muerte, sino al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. La destrucción del diablo ocurrió en la cruz, pero él aún existe y hace de la suya su obra malévola contra la humanidad. Pero su derrota ya fue garantizada, la muerte en la cruz. Ahora, dice también, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Está hablando de servidumbre, de esclavitud, que tú y yo estamos o estábamos antes de la muerte de Cristo en la cruz, estábamos sujetos a esta esclavitud. La esclavitud es algo obligado. Nadie puede librarse de la esclavitud a no ser de alguien externo, alguien que compre la libertad, algún dueño o patrón que efectivamente ejerza este rol de liberar al esclavo. Pero el esclavo no puede liberarse a sí mismo. Por lo tanto, aquí hay un principio muy importante y que se ve reflejado en el libro de Juan capítulo 8, versículo 33.
Lo que me está diciendo Hebreos capítulo 2, versículo 15, es que Cristo Jesús no solo viene a destruir la muerte, sino a librarnos de la muerte. Y para ser librados de la muerte, lo primero que hay que hacer es reconocer que somos esclavos. Y fíjense lo que dice Juan capítulo 8:33 que habíamos mencionado. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres entonces? Los líderes religiosos le decían a Jesús, porque somos hijos de Abraham, herederos de Abraham, somos libres, no somos esclavos. Incluso aparece acá que Jesús vino a librar, en el verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús vino a destruir la muerte para liberar a la descendencia de Abraham, que aquí obviamente está hablando en el contexto a aquellos que basaban su experiencia religiosa con su linaje. Aquellos que más que por la fe, sino por lo que eran judíos o por lo que hacían siendo judíos, entonces ellos basaban su experiencia religiosa en aquello. Cuando la verdadera experiencia religiosa tiene que ver precisamente más que con lo que hacemos, con lo que somos con Cristo Jesús. Y bajo este contexto ellos dijeron, nosotros somos libres, no somos esclavos. Pero no se estaban dando cuenta o les faltaba reconocer que por ser pecadores, independiente del linaje a la cual pertenecían o herederos del padre Abraham, somos todos esclavos de la muerte. Y como somos esclavos de la muerte, entonces también somos esclavos del diablo. Pero para eso Cristo Jesús aparece, no solamente comenzando un ministerio en el cielo, sino que todo se origina allí en la cruz del Calvario. Miren qué interesante que cuando hablamos del poder de la muerte, nos encontramos que la muerte es el peor enemigo del ser humano. Fuimos creados para vivir. Pero producto del pecado, inmediatamente la muerte tomó lugar en la raza humana. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 16, que la muerte no solamente como tal es lo más desastroso para el ser humano, sino que todo lo que conlleva. La muerte no solamente es intrínsecamente el enemigo de Dios, sino que todo lo que simboliza la muerte. Me refiero, por ejemplo, a enfermedades, problemas, situaciones difíciles en la vida. Y permíteme, vayamos ahí en Lucas capítulo 13, porque hay un ejemplo muy especial, muy interesante, de una mujer que tenía una enfermedad. Lucas capítulo 13, el versículo 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? La mujer tenía una enfermedad que hacía que su espalda estuviese curvada por completo durante 18 años. Y cuando Jesús la sana, este problema en la espalda, esta curvatura, cuando Jesús sana a esta mujer, lo critican por haberlo hecho en el día de reposo, el día sábado. Pero es allí cuando Jesús dice, esta es hija de Abraham. Ustedes dicen que los hijos de Abraham son libres, pero aún esta mujer, producto de la enfermedad, estaba siendo atada o esclava de la enfermedad o de la muerte o del diablo. En otras palabras, lo que Hebreos capítulo 2 nos está hablando acerca de librarnos a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, nos está queriendo decir que tú y yo somos esclavos. Nacemos esclavos. Y las evidencias son, así como la mujer ahí en Lucas capítulo 13, algún tipo de enfermedad, algún problema mental, psicológico, algún quiebre familiar, por el hecho de estar viviendo en este mundo de pecado, de muerte. La muerte se manifiesta de muchas maneras como los enemigos de Dios, como las herramientas que el diablo ocupa para destruirnos. Para eso Cristo ha venido a destruir la muerte. Cristo ha venido para destruir la enfermedad, para destruir todo aquello que amenaza nuestra vida. Pero tal como ocurrió con el diablo en la cruz, que fue destruido, aún las consecuencias de sus actos se ven en nuestros días. Y no va a ser sino hasta la segunda venida de Cristo que esa destrucción será
definitiva. Por lo tanto, alguien puede estar escuchando en esta hora, estar viendo y diciendo, pero si Cristo vino en la muerte, en la cruz, con su muerte, a destruir todo aquello malo, ¿por qué aún yo estoy sufriendo? Es por eso que se agrega el siguiente verbo y es socorrer. Porque la persona que es socorrida es que aún en medio de la dificultad extiende su mano. El ser socorrido involucra una actitud del rescatista, pero también de aquel que está en problema. Tiene que reconocer de que somos esclavos y necesitamos ser sacados de esta situación. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice el verso 17, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí es introducida la imagen de un sumo sacerdote. Es decir, esta porción del capítulo 2 de Hebreos comienza con la muerte de Cristo en la cruz y continúa con su ministerio cuando ascienda a los cielos. Y gracias a esa muerte, Él es misericordioso, Él es fiel. ¿Qué palabras, qué características más maravillosas? Porque la misericordia de Dios lo trajo a vivir igual que nosotros y a ser fiel a la promesa hecha a Adán y Eva de que vendría uno a salvarnos del pecado, de la muerte. Y fue así como entonces este sacerdote viene a expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el tiempo verbal que aquí se emplea para la muerte en la cruz, para la destrucción, es un tiempo pasado. Pero aquí es un tiempo el que está socorriendo constantemente antes de su venida. Y permíteme finalizar, y a la vez será la introducción para el próximo capítulo. Porque esta porción termina hablando de que Cristo Jesús, su ministerio no fue solamente en la cruz del Calvario, sino que hoy continúa. Es decir, los beneficios de la cruz se van ratificando de acuerdo al ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y el capítulo 4, versículo 15 señala, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Querido amigo, aquí nosotros vemos la obra de Cristo en nuestro favor. El autor de Hebreos está introduciendo a través de estos verbos destruir la muerte, librarnos de la esclavitud y el temor de la muerte, socorrernos, el poder expiar nuestros pecados. Está introduciendo la obra máxima de Cristo Jesús en el santuario celestial, como un sumo sacerdote que viene siendo exaltado en el cielo, pero antes vivió como tú y como yo para poder experimentar y saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras dificultades. Por lo tanto, Cristo está dispuesto a hacer todo esto en nuestra vida. Pero hay una forma que Él no podría nunca hacer esto, y es cuando nosotros no se lo permitimos. No hay nada más maravilloso que Cristo Jesús siendo nuestro sumo sacerdote, para que Él pueda hacer aquello que ni tú ni yo podemos realizar. Será entonces, la pregunta es, ¿será entonces que vamos a permitirle a Cristo ser nuestro sumo sacerdote, el único que puede mediar entre Dios y nosotros los hombres pecadores? Si es así tu deseo, te invito entonces a que juntos podamos orar al Señor. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por darnos a Cristo Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote, que está expiando nuestros pecados y nos está socorriendo día y noche. Gracias, Señor, porque Él lo hace debido a su fidelidad y a su misericordia mostrada en la cruz, el cual vino a destruir las obras del enemigo y al enemigo mismo. Bendícenos, Padre. Permite que podamos disfrutar las bendiciones de Cristo Jesús en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material.
Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.